Hola, hola a todos, que Dios los bendiga, Jesús les ama. Han sido unos días poderosos en el Señor y todo obra para bien, todo pasa en el tiempo del Señor y como el Señor quiera. Como le contaba el testimonio de ayer, todo fue para que los dueños de ese lugar conocieran a Jesús y otro joven en una pizzería al cruzar también conociera de Jesús y para recibir también. Y hoy vamos a leer y hemos reflexionado y leído Mateo 4 y como he estado haciendo, les voy a decir un poco de lo que resaltó en mí el Espíritu y algunas enseñanzas también. Pero antes de leer, les voy a contar que esta mañana, eh, después de leer la palabra y orar y llenarme del Espíritu Santo, hablar con mi hija, orar, escuché desde ayer que fuera a la lavandería. Y cuando fui a la lavandería, escuché, aquí hay personas y hay alguien específico que necesita escuchar de mí y saber de mí y entregar su vida a mí. Entonces empecé a darle tratados a todas las personas, dirigida por el Espíritu Santo, también dando palabras de las buenas nuevas, que cuando venimos a Jesús recibimos el bautismo del Espíritu Santo y empezamos a leer la Biblia y tenemos perdón, sanación, propósito, vida eterna, frutos, dones y todo lo que estamos buscando. Y luego el señor que atiende la lavandería es asiático y le digo al señor, porque ayer estaba viendo una prédica de un predicador asiático y la persecución y todo lo que están pasando los cristianos allá por el evangelio, por la situación política también que va en contra, que está siendo utilizada por el enemigo y las potestades para que no se lleve el evangelio. Y entonces el Señor me trajo eso a la mente y digo yo, ay Señor, sería bueno si Él pudiera entender o leer en inglés, porque nada más tengo tratado en inglés y en español y nada más hablo inglés y español. Pero el Señor es el Señor, el Espíritu Santo es poderoso y conoce los corazones. Y cuando me dice, pregúntale que si puedes barrer la lavandería, acuérdate que yo vine a servir, no a ser servido. Eso está en la palabra también, que Jesús vino a servir, no a ser servido del Señor. Entonces le digo, ¿dónde está la escoba para barrer? Y me dice, yo lo voy a hacer más tarde. Y yo, no, venga, que el Señor nos hace entender que nosotros estamos para servirnos, no para ser servidos todo el tiempo. Y me dice, la escoba está allá. Y ahí le doy unos tratados en inglés de la buena nueva y otra palabra y le digo que Jesús le ama y las palabras que el Señor me había dado. Y barrí la lavandería y testificaba para la gloria de Dios y el reino en toda la lavandería, porque el Señor me ha hecho entender que nos encarguemos de lo de Él, que Él se encarga de lo nuestro. Siempre el Espíritu Santo está trabajando para las almas, para que se entienda ese mensaje tan precioso. Entonces, sentí del Señor, del Espíritu Santo, compartirles ese testimonio, porque siempre los testimonios nos hablan. Así que cuenten el suyo, cuenten cómo, primero cuando comenzamos el día debemos darle gracias al Señor. Luego debemos leer la palabra para lo que dice en 2 de Timoteo 2, del 13 al 16. Luego le pedimos que nos quite todo lo que nos tenga que quitar y que podamos reflejarlo cada día más, que podamos santificar para que Él pueda fluir por medio de nosotros, que nos llene cada día más de todo lo que es del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer Mateo 4, comenzando en el 1 y como siempre parando y diciendo lo que el Espíritu Santo va guiando. Dice, luego
el Espíritu llevó, y siempre, antes de leer, siempre recuérdense de preguntarle, Señor Jesús, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que tú quieras que yo entienda y ayúdame a ponerlo en acción también en el nombre de Jesús. Entonces dice el número 4. Mateo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Miren cómo vemos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. O sea, Dios no nos tienta. El que nos tienta es el enemigo y nos tienta con cosas que ya deseamos, que ya estamos luchando con eso. Entonces mientras más nos llenamos de la palabra, como vamos a leer aquí, porque el Señor contestó con la palabra, porque Él es la palabra. Así que cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, tenemos la palabra de Él adentro de nosotros. Yo no sé si a ustedes le han pasado que ustedes están hablando con una persona y escuchan una palabra de la Biblia. Entonces cuando estamos siendo atacados, la palabra, como vamos a ver que el Señor utilizó, sale de nosotros para luchar con los momentos oscuros, cuando somos atacados, cuando nuestra mente no quiere decir porque lo que ataca a la oscuridad, Satanás, a potestades, es la mente. Entonces comienza a atacar la identidad que el Señor nos dice que somos, que podemos leer en la palabra. Tenemos Efesios 1, si van a Efesios 1, ven lo que dice el Señor de cada persona que lo ha recibido como su Dios y Salvador en primera de Pedro 2, del 9 al 10, y también en Mateo 3, al final, en el último versículo. Como vimos ayer, que decía que este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces, cada día leamos lo que dice el Señor de nosotros, llenémonos de la palabra, llenémonos de sus cosas, arrepintámonos de las cosas que hacemos, llenémonos de sus canciones y vamos a ver cómo nos utiliza para liberar, para todo lo que dice la palabra en Mateo 28 que vamos a hacer como sus discípulos escogidos. Entonces, número 3, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, Jesús respondió, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven? La importancia de leer la Biblia. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le respondió, también está escrito, no pongas a prueba el Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y sus ángeles acudieron a servirle. Entonces vamos a reflexionar en esas palabras y vamos a ver cómo se relaciona con nuestras vidas. Vamos a dejar que el Señor nos hable a nosotros mientras leemos esas palabras y por favor comenten o dejen saber cómo le está hablando la palabra, qué le ha dicho el Señor. Si es algo muy personal y no sienten del Espíritu Santo compartirlo, no lo hagan. Pero compartan los testimonios de cómo han visto al Señor en su vida, cómo ven que la palabra se vuelve realidad. Compartan lo que el Señor les pone a compartir porque nos edificamos. Y gracias por aquellos que se han tomado el tiempo de poner también oraciones y cosas que
nos llenan a todos. Todos necesitamos ser ministrados. Y Mateo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha sido una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces vemos como vimos en Mateo 4 del 1 al 11, cómo se relaciona todo eso con nosotros, con lo que vamos a pasar, y cómo vemos del 12 al 17, como todo lo del Viejo Testamento nos lleva a Jesús y nos habla también a nosotros de qué debemos decir y cómo debemos decirle a las personas sobre Jesús. Entonces el 18 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, sígame, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Eso nos dice, ¿no?, el Señor a nosotras, porque cuando venimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo, es para traer más personas a Él, para que se cumpla la gran comisión que vamos a ver en Mateo 28, que ya ustedes han escuchado, algunos han escuchado de la comisión que nos dejó el Señor de hacer discípulos de todas las naciones, donde el Señor nos ponga, sea el edificio, el trabajo, Él nos equipa con el Espíritu Santo para convertirnos en pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Y esto me recuerda también porque, si ustedes se han dado cuenta, tengo esta cadenita de un pececito. En todos los lados me aparecen peces. También compartan cómo el Señor les habla a ustedes y qué ustedes ven varias veces o durante su vida que se relaciona con algo que el Señor les esté diciendo. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que cuando escuchemos la buena nueva y recibamos al Espíritu Santo, los sigamos. Entonces dice el 23, Jesús recorría todo Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. Y él los sanaba. Los seguía grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, de la región al otro lado del Jordán. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo nos ha hablado el Señor hoy? ¿Qué tenemos que agradecerle? ¿Qué tenemos que rendirle? ¿Cómo debemos darle nuestra vida para que Él se refleje por medio de nosotros, para que sea menos de nosotros, más de Él, para que lo escuchen a Él y lo vean a Él por medio de nuestras vidas? Entonces, Señor, te damos gracias por esta lectura, te damos gracias por cada persona que se ha tomado el tiempo de leerla, de entregar su vida, Señor. Y si hay alguien que todavía no lo ha hecho, Señor, y no ha recibido el Espíritu Santo para tener perdón, sanación, propósito, vida eterna, frutos, dones y todo lo que tú dices que provees, Señor, en tu palabra, Señor, para que tu reino venga y tu propósito se cumpla por medio de nosotros y en nosotros. Te damos gracias por todo lo que pasa día a día. Te damos gracias por dar tu vida en la cruz y te pedimos, Señor, que tu reino venga y tu propósito se cumpla con todo lo que estamos haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.